Buenas noches, espero que estén muy bien. Estoy aquí con Andrés Aparicio, un amigo, hermano, literal, amigo de la infancia. Eh, pero antes de presentarlo, yo quiero que él me diga quién es Andrés Aparicio. Hola Daniel. Bueno, como mencionó Daniel, pues somos amigos desde la infancia y bueno, mi nombre es Andrés Aparicio, como ya lo mencionaste. Pues mis estudios están orientados totalmente a tecnología. Eh, Comencé con un técnico en informática. También ya a nivel universitario, pues logré el grado de ingeniería en mecatrónica en Unitec. Y posterior, pues hice también un grado de ingeniería como segunda titulación en automatización y robótica en la Universidad de Andrés Bello de Chile. Eh, He trabajado pues en algunos aspectos como robótica industrial, haciendo algunos proyectos, desde el proyecto de grabación y otros proyectos así adicionales. He estado en el área agrícola, liderando proyectos también de tecnología, de automatización de procesos, en este caso procesos agrícolas. También, pues, comencé lo que es mi máster como Project Manager y pues actualmente me dedico pues eh, al diseño de robots digitales para automatización de procesos en una institución bancaria. Y realmente es como súper interesante, algo bastante disruptivo y algo que como que no estamos acostumbrados a ver. Entonces es muy, muy interesante lo que hago y todos suelen imaginarse un poquito ahí como ciertos robots caminando ahí, pero no, son software y nos permiten hacer una infinidad de cosas, ¿verdad? Y pues eso es lo que hago y lo que he hecho hasta ahora. Te felicito, mecatrónico, project manager, eh, sistemas, automatización de procesos. Te felicito, Chele. La verdad que no es fácil una clase también con tantos números, mecatrónica. Así que se nota de que estás donde estás porque te has esforzado, así que te felicito. Eh, Gracias. Me llamó mucho la atención, Andrés, que hablaste un poco de automatización de procesos. ¿Qué tan importante crees que sea para los emprendedores tener sistemas o herramientas que le ayuden en su día a día? Bueno, yo soy pro tecnología, ¿verdad? Se nota desde todo mi estudio, todo es en pro a la tecnología, pero sin embargo, sí creo que uno tiene que comenzar a adquirir herramientas que le ayuden y que le faciliten ciertas cosas desde que estás en una etapa temprana en tu empresa, como un emprendimiento, por ejemplo. Y, y bueno, vos sabes más sobre emprendimiento, pero eh, muchas veces confundimos emprender con asociarlo directamente a una tecnología específica o con crear un producto que sea tecnológico, ¿verdad? Y no necesariamente. O sea, podemos tener tecnologías, herramientas como, no sé, por ejemplo, el correo, es algo bastante sencillo y que normalmente no lo utilizamos cuando comenzamos a emprender. Tenemos herramientas un poco más complejas, como algunos workflow, por ejemplo, donde podamos tener un sistema que genere facturas y que esa factura se le envíe automáticamente a un cliente. Son cosas bastante sencillas que cuando escuchamos oh, un workflow, pues va a ser algo complejo. Realmente son cosas bien sencillas y que lo puedes hacer con una app que te dan gratis en el App Store, ¿verdad? O que tenés que pagar que tal vez $5 mensuales, ¿verdad? Entonces, yo creo que estas herramientas te ayudan primero a impulsarte cuando estás en esa etapa tan temprana, porque
muchas veces te ves obligado a tener que contratar a alguien cuando no tienes el presupuesto para contratar a alguien. Estas herramientas te sirven para, por decirte así, ponerte manos extras de forma virtual y que te ayuden a simplificarte la vida hasta cierto punto y llevar un orden en todo lo que haces, porque los sistemas eso te dan, un orden. Y eso es muy importante cuando hablamos de estructurarte como empresa, ¿verdad? Ok, te agradezco. Para aquel emprendedor que no sabe qué es workflow, ¿puedes explicarnos un poquito qué es un workflow? Sí, o sea, un workflow van a ser como, bueno, son flujos de trabajo, ¿verdad? Pero básicamente son como pasos que nosotros definimos para poder lograr algo. Entonces, por decirte algo, por ejemplo, un workflow normal de una empresa y sin irnos a un tema de tecnología avanzada es, yo creo una compra, después de la compra yo genero una factura, después de la factura yo genero un registro en mis cuentas, ¿ok? Y le envío esa factura a mi cliente para que lo que yo le di a mi cliente cuadre con lo que yo tengo en mis libros. Y eso me ayuda a mí a tener un registro limpio, pues, y ordenado y que nada se me vaya a pasar. Porque, ¿qué hacemos hoy? Vendemos algo y algunos lo apuntan, ¿verdad? En un cuadernito o en un Excel, En el algunos que teléfono, ya en el en WhatsApp. el teléfono, en el WhatsApp. Entonces, y luego comenzás a sacar cuentas y no te da, pues, o sea, y esto que hice, y por qué, y este dinero dónde salió, y en qué gasté esto otro. Entonces, los workflows son esos flujos de trabajo, es como crear una directriz de los pasos a pasos que tengo que hacer. Y en tecnología, pues son herramientas que nos ayudan a que si se cumplió este paso, se ejecute el otro de forma automática, sin necesidad de que nosotros tengamos que apuntarlo y luego ir y hacer un cuadre al final del día, porque el sistema me lo va a hacer el cuadre completo, pues. Yo creo que como emprendedores eso es sumamente importante, porque el crecer no es ordenado. O sea, el caos genera el crecimiento. Yo soy fiel creyente de eso. Y cuando uno empieza a tener como esos levantones o temporadas altas, es bien fácil para el emprendedor que pierda el hilo de las transacciones. Entonces yo creo que es bien importante eso de automatizar de los procesos. Te hago una pregunta, Andrés, si hay un emprendedor que te está escuchando y está viendo y le interesaría que le apoyaras, ¿también das ese apoyo? Sí, por supuesto. Eh, la idea es poder como tomar sus ideas, ¿verdad? Ordenarlas un poco o aterrizarlas un poco, porque muchas veces cuando pensamos en tecnología nos vamos muy alto o nos quedamos muy bajos, ¿verdad? Y por supuesto, estamos como para servir, para ayudar. eh, Trabajemos juntos, veamos sus iniciativas y podamos desarrollarlas. Me, me, Me atrajo algo que dijiste ahorita. Y dijiste es que el caos nos lleva, ¿verdad? En esa línea, ¿verdad? Y luego nos crea un orden hasta cierto punto. Y casualmente estoy leyendo un libro que muy, muy interesante. Se llama El fin de la innovación y el inicio de un innovador. Es un libro muy interesante y justamente él menciona una palabra que en lo personal nunca la había escuchado y él menciona la palabra caorden. El caorden, él lo define como un equilibrio entre el caos y el orden. Y, y yo lo creo, porque creo que no hay innovación en un caos completo y no hay innovación en un orden completo. Porque cuando tenemos un caos completo, lo que pasa es que llegamos a un punto donde tenemos muchas ideas que pueden ser buenas, pero no las organizamos y no logramos definir un camino para seguir. Y eso les pasa mucho a los emprendedores. Definen infinidad de productos que quieren vender y al final no pegan con uno solo, entonces no se crean una reputación en base a un producto específico
y eso les afecta. Entonces, no hay innovación y no hay crecimiento. Y con el orden completo tampoco, porque venimos y decimos, ok, todo es orden, pero hay una frase que me gusta mucho y es que si todos somos idénticos, dejamos de aportar valor. Y eso va amarrado al orden. O sea, todos seguimos el paso, dijimos, ok, para venderle a un cliente hay que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces todos comienzan a hacer la misma línea, la misma línea. ¿Qué pasó con pandemia? Vaya, ahorita, pandemia creó un orden increíble, ¿verdad? Porque todos estaban acostumbrados a un sistema tradicional y se vieron obligados a pensar disruptivo, cambiar sus ideas y llevar eso a otro nivel. Ahora eso ya se volvió el orden y es lo que decía vos, un caos va provocando que esas ideas se vayan organizando poco a poco y se cree un orden o algo ya específico. Entonces, es como bastante importante, creo yo, mantener ese equilibrio y calificarse uno mismo, agarrar y decir, ok, ¿qué tanto de caos, qué tanto de orden necesito para esto? Y no es como que hay una medida, ¿verdad? Que voy a decir, ok, voy a ir 50 y 50 porque no siempre va a pasar así. Entonces, me gustó, me llamó mucho la atención cuando lo mencionaste y lo quise mencionar porque para mí creo que es algo fundamental, ese equilibrio entre el caos y el orden de nuestras ideas para la innovación. Realmente es un excelente aporte. Me llamó la atención varios puntos que vos dijiste. Ese que orden creo que es necesario, pero también hablaste de un poquito de la diversidad. Tal vez no con la misma palabra, pero la importancia de tener gente que piense diferente a uno. Y yo hoy subí una frase que se dice, todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido, aprendo de él. Entonces, uno no puede ser todólogo, yo creo que tiene que enfocarse en algo. Y sí es cierto, como vos me decís, como emprendedores muchas veces queremos comernos al mundo y queremos aquí, queremos allá y se nos olvida enfocarnos en un solo proyecto, bajar la cabeza y dejar de escuchar tanto ruido y trabajar por esos 5, 10, 20 años. Culturalmente, cuando vos vas a Asia, a China, los chinos trabajan en base a 30 años, a 15 años. Y muchas veces nosotros como emprendedores trabajamos para el fin de semana o para llegar al mes. Entonces, creo que es bien importante también innovar. O sea, eso es sumamente importante. Ahorita que hablaste de la pandemia, yo recuerdo de que alguien iba a trabajar desde casa. Eso no pasaba, no pasaba. Y podemos ver realmente de que la pandemia vino a cambiar totalmente las conductas de las empresas, pero también de los empleados. Te comento, yo trabajo en una empresa que es remota y te voy a ser sincero, yo no me veo en una oficina, te lo digo. Yo ya no me veo ¿Por qué? Porque una vez estás y probas ese tipo de libertad, se te hace difícil volver a adaptarte. Entonces sí hubo un cambio en el patrón de comportamiento de las personas. Otra cosa, hablaste de la innovación, el comercio electrónico. ¿Cuántas empresas se tiraron al comercio electrónico debido a la necesidad? Y vamos ahorita a hablar del caorden. Sí, Cuando llegó la pandemia, había un caos, porque todo estaba cerrado, nadie podía ver, y no tenés idea de la cantidad de empresarios que nacieron en COVID, que hoy en día, porque lo despidieron, por necesidad, emprendieron y ahora viven de ese emprendimiento. Entonces, creo que es bien importante. Como emprendedores, ¿qué sugerís o qué aconsejas para que ellos puedan perder el miedo a la innovación? Pues puede ser que ellos piensen que la innovación es, como dijiste, robots y todo, y tal vez no necesariamente es así. sí. Bueno, es interesante porque cuando me ha tocado hablar de innovación con otras personas, ellos piensan, innovar es meter tecnología, meter cosas de último modelo, crear un producto que nunca existió.
o sea, la teletransportación, pues, ¿me entendés? Entonces, pero no, realmente no. Realmente la innovación es simplemente cuando agarramos una necesidad no resuelta y la resolvemos. Eso es innovar. O sea, es literal. O sea, yo, lo que pasó en la pandemia, vaya. Eh, Todos encontramos de frente, o sea, de golpe, una necesidad no resuelta. O sea, y no era porque se fue creando esa necesidad poco a poco, sino que nos agarró imprevisto, pues. Y era el tema de que necesitábamos llegar al cliente sin salir de nuestras casas. Necesitábamos que el cliente llegara a nosotros sin que él saliera de su casa. Entonces ahí comienza lo que mencionabas vos, todo ese boom del comercio electrónico. Comenzaron algunos a vender por WhatsApp, comenzaron otros a vender por Facebook. Bueno, yo soy de Choluteca, ¿verdad? Honduras, y era increíble cuántos deliveries se crearon en ese momento. O sea, todo el mundo tenía una empresa diferente de delivery y unos se dedicaban solamente a la venta de delivery de supermercados, otros a venta de comidas, y era increíble, pues. Pero ¿qué pasó? Había una necesidad no resuelta. Entonces, ¿querés innovar? Agarrar una necesidad no resuelta y aprovecharla, pues, y sacarle ese provecho. Eh, bueno, yo busqué una definición de innovación y dice que es un proceso que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos. O sea, no tenemos que inventar algo nuevo. Es simplemente, estás emprendiendo en un negocio, pensar qué están haciendo los demás y pensar qué puedes dar adicional o diferente o de qué manera puedes cambiar las reglas del juego para hacerte puntos a tu favor, pues. Entonces, creo que eso es lo importante de innovar o esa es la forma de innovar, cómo encontrar en qué innovar. Y también hay algo bastante importante que creo que nos detiene mucho al momento de innovar. Nosotros creemos que solo innovan aquellas personas que son especiales. Entonces decimos nosotros, ok, es que Steve Jobs, pues, o sea, era Steve Jobs, el man innovó, pues, era una persona especial. Pero no sé, Daniel, si vos te has hecho esa pregunta o si los que nos escuchan se han hecho esa pregunta. eh, Realmente existen personas que son especiales y otras personas que no somos especiales. Al final de cuentas, todos somos personas, ¿verdad? Entonces, muchas veces, o sea, yo me lo he cuestionado, o sea, yo creo que aquel man llegó hasta donde llegó porque realmente él tiene algo especial, pues, él tiene algo diferente. Realmente lo único que nos hace especiales es que algunos decidimos amarrarnos a nuestras ideas, amarrarnos a, a lo que queremos lograr, ¿verdad? Y otros deciden seguir la línea de lo que se debe hacer. O sea, si hay un paso que dice que yo tengo que entrar a la escuela, luego a la universidad, luego conseguir un trabajo, estar 15, 20 años en ese trabajo, ir subiendo de puestos y luego jubilarme y salir. Entonces, ese es el orden y muchos deciden quedarse en ese orden. Entonces, innovar es salirse de ese orden, incomodarse un poco y arriesgarse por aquellas cosas que nos conectan, ¿cómo te digo? A nuestra esencia, pues, a lo que nosotros queremos alcanzar, a lo que nosotros soñamos. Entonces, creo que eso es una de las cosas que los detienen a muchos a innovar y no debería, pues. Simplemente, si sos emprendedor, ya sos innovador, pues, o sea, no estás siguiendo la línea, la corriente. Fíjate que me llama mucho la atención muchas de las cosas que dijiste.
Número uno es pensar que la gente es especial y yo no. Eso me encanta, porque creo que todas las personas que han construido algo es porque realmente se han desafiado no han tenido miedo de desafiar el status quo. Y a la gente no le gusta todo lo que sea diferente. ¿Por qué? Lo critican, lo bajan, lo tiran. Es interesante, vos le decís a alguien de un negocio y probablemente, ¿y para qué? No, hombre, no es tonto, mejor no renuncies, quédate en el trabajo. Y ya quieren votar algo que ni siquiera ha nacido. De Entonces, acuerdo. yo creo que es bien importante para emprendedor entender que el sueño es de uno, no de nadie más. Y muchas veces queremos que la gente nos valide los sueños. Queremos ir donde las personas, este es mi sueño y que nos digan, muy bien, vaya adelante. Y muchas veces la gente es lógica o tal vez habla de la experiencia que ellos han tenido. Tal vez ellos intentaron, no les salió y te dicen, si yo no pude, vos no lo vas a poder. No te lo dicen de esa manera, pero te dicen, mira, que mucho riesgo aquí, que allá, que allá. Bueno, eh, yo tengo un mentor que me dijo, Daniel, desde el primer día que vos empezás a trabajar como empleado en una empresa, vos tenés un día que vas a terminar tu relación laboral con ellos. Todo tiene un principio, todo tiene un final. Y tu trabajo en una empresa también. Entonces, yo creo que la gente entra a trabajar y no está consciente que el poder la tienen las empresas, el poder de despedirte, el poder de controlar realmente tu vida. Ahora, hablaste de que la innovación es resolver una necesidad o resolver un problema. Yo me pongo a pensar, me puse a investigar un montón de empresas que nacieron en la crisis del 2008. Empresas como Airbnb. Airbnb no tiene casas y es una de las mayores plataformas que alquila casas. Vámonos por Netflix. Hoy en día Netflix crea su contenido, pero no empezó creando su contenido. Vámonos a Uber. Uber no tiene carros como tal y es uno de los mayores transportes del mundo. Vámonos a WhatsApp. WhatsApp no te da una línea de teléfono, te da un servicio. Y todas estas empresas nacieron después de la crisis inmobiliaria del 2008 y nació Instagram. Entonces, todas las herramientas que hoy vivimos y que hoy usamos, nació la vida de un emprendedor loco. Y estoy seguro que en el momento que alguien dijo, no, es que yo voy a crear un sistema donde la gente alquile su carro y que la gente pensaron que estaba loco. Sí. Yo sigo a un muchacho que se llama Gary Vee, que él es un emprendedor y a él le ofrecieron invertir en Uber. Él no creyó en ese proyecto. ¿Te imaginas cuánto billete hubiera hecho si hubiera querido, si hubieran tenido éxito? O Sí. Netflix. Entonces, yo creo que como emprendedor tenemos que tener claro la visión a 30 años y saber que es nuestro sueño, saber que la visión es nuestra y no necesariamente tenemos que validarla con la gente. ¿Sabes con quién sí debíamos validarla? Con el mercado, Sí. porque el mercado es el que manda, el mercado es el que decide si vas a tener éxito o no. Como emprendedores, a los emprendedores que nos están escuchando y sienten que la están pasando mal, y sienten que realmente están a punto de quebrar, sigan adelante. Hay una frase, una historia muy linda que a mí me impactó mucho y yo me he sentido muy identificado con ella. Es sobre el bambú japonés. El bambú japonés se entierra, se siembra y pasa un año y no da fruto. Pasa 2 años y no da frutos. Pasa 3 años, no da frutos. Pasa 5 años y lo que un día se sembró no ha dado fruto. ¿Qué es lo que pasa? Al séptimo año, en 6 semanas, crece un montón de metros, montón, en solo 6 semanas. Ahora te pregunto, ese bambú que le pegó el levantón exagerado, exponencial, ¿creció en esas 6 semanas o creció en 7 años? Sí, tuvo que pasar los 7 años para que esas 6 semanas pudieran mostrar lo que podía crecer. Correcto. Ahora me pongo a pensar, ¿por qué? Porque muchas veces cuesta tanto pegar ese crecimiento. Y yo me di cuenta de que el bambú no crece tan rápido
porque él tiene que tener sus raíces bien formadas, bien fortalecidas. Y como emprendedores, cuando nosotros estamos construyendo algo, tenemos que tener ese fundamento, esas raíces bien cimentadas. Porque lastimosamente, Andrés, lo que no nos cuesta, realmente no lo valoramos. No lo valoramos. Entonces, como emprendedor, si hemos pasado 7 años, cuando venga el crecimiento, vamos a estar cimentado. Entonces, para todo el emprendedor que nos está escuchando y siente que debería renunciar, mejor pida asesorías y aquí le podemos ayudar, pero si ese es su sueño, no renuncie. Sí, fíjate que hoy escuchaba, estaba viendo un video, ¿verdad? De Denzel Washington y entonces él estaba recibiendo un premio en ese momento y entonces él decía, eh, no dejen pasar sus sueños, sean persistentes, porque ¿qué pasa? La persistencia es lo que me ayuda a llegar a mi meta. Si yo no soy persistente, puede ser que yo no me doy cuenta y faltaba un mes para que yo lograra ese éxito, pero no fui persistente. Entonces él comenzaba y decía, sin persistencia no habría Denzel Washington que con la trayectoria que tiene hoy en día, ¿verdad? Y si eso lo podemos llevar a un emprendimiento, eh, si no tenés persistencia, entonces no vas a llegar arriba. Cuando comenzás un emprendimiento, o sea, literal no es un peso al principio, o sea, lo que te entra, eso sale porque tus costos muchas veces incluso llegan a ser más altos que tus mismos ingresos. Y, y todo eso se puede ir ajustando, ¿verdad? Con ciertas técnicas, con ciertos consejos, con ciertas habilidades en cuanto a la inversión que uno hace y te pueden ayudar a estabilizarte. Pero si no sos persistente, nunca vas a ver ese fruto y ese emprendimiento tuyo va a ser como ese bambú que lo cortaste o lo dejaste y sus raíces apenas estaban enterrándose, estaban creciendo esas raíces y no lograste tu objetivo simplemente porque no fuiste persistente. Ahora, fácil no es. Ser persistente significa que, o sea, voy a ver muchas veces fallar, pues voy a ver muchas veces cómo mi empresa, cómo mi emprendimiento se cae y falla, pero realmente las fallas aportan más que, que los beneficios o que las cosas buenas que nos pasan, porque cuando fallaste encontraste una manera, y esto suena como muy cliché, pero es verdad, encontraste una manera de cómo no hacerlo y vas a volver a empezar y te vas a levantar y eso te va llevando a tener experiencia y te va dando sabiduría pues en cuanto a los negocios. Vos ya vas a ver que no tenés que invertir de esta y esta forma porque lo hiciste y fallaste de esa manera. Claro, hay ciertas cosas como, por ejemplo, orientarte con un asesor y que te diga, mira, él tiene la experiencia y te dice, hacelo de esta manera y te va a ir mejor. Y eso te va a ayudar. Pero la persistencia, las fallas van a ir acumulando y van a ir siendo esos nutrientes que te ayudan a que esas raíces se vayan agarrando bien en esa tierra y que puedas ir creciendo para que cuando lleguen después de esos 7 años, esos 6 meses de crecimiento sean exponenciales y puedas ver realmente ese fruto. Pero es persistencia, orden y caos. Sí, me encantó eso que dijiste del caorden. Yo creo que toda la vida, todo crecimiento tiene un poco de caos, tiene un poco de orden. Eh, Algo que quisiera un poco agregar es que muchas veces como emprendedores vamos a tener que lidiar con límites o barreras o creencias mentales. Y te voy a dar un ejemplo. Eh, Antes, para que alguien corriera 100 metros, el tiempo récord
vamos a decirle que era 60 segundos. Y vino un loco y hizo lo que no se podía hacer. Y corrió suficientemente rápido, te debo el dato, pero rompió la barrera. Corrió tan rápido que antes no se había hecho. ¿Qué crees que sucedió cuando él rompió esa barrera, que era la barrera máxima? Un montón de gente empezó a romperla. Entonces hay gente que te dice, no se puede. Y cuando te digan eso, decir, pues yo voy a ser el primero, porque es tu visión. Yo no sé si la gente que nos está escuchando es religiosa o no, pero hay algo que se llama gracia de Dios y sueños. Yo sí estoy fiel creyente, Andrés, que si vos tenés un sentir de emprender, de hacer un proyecto, es porque Dios te dio la capacidad de hacerlo y te va a abrir puertas y te va a generar, muchas veces te va a formar, muchas veces. Eh, no es fácil, si te soy sincero. El crecimiento que yo he tenido en los próximos 4 años, en los últimos 4 años, ha sido un crecimiento que la gente puede decir, wow, sí la tenía dura. Y en algún momento yo me puse a pensar, ¿por qué pasa todo esto? Y estoy seguro que los emprendedores pueden sentir eso. ¿Por qué tengo necesidad? ¿Por qué estoy haciendo bien y no me salen los números? ¿Por qué me estafaron? Puede pasar ese tipo de cosas. Y yo estaba leyendo también un artículo que dice de que el diamante, para que sea diamante, tiene que pasar por procesos bien fuertes. Tiene que pasar por presión, tiene que pasar por un proceso largo para que se convierta en un diamante. Y cuando es diamante, tiene que ser cortado. Entonces, un árbol que no es podado no es bonito. Y hay cosas que tienen que ser podadas para poder llegar al nivel que llegamos. Como por ejemplo el miedo al fracaso. Hay mucha gente que tiene tantos dones, pero tiene miedo de exponerlos. O no nos vayamos tan lejos. Les tienen miedo al que van a decir de la gente. Y te voy a ser sincero, yo también he bregado con eso. No sé si vos en algún momento has bregado vos con esas Sí, inseguridades. claro. ¿Y cómo las has manejado? A veces uno se la cree, esa barrera que uno se pone y la barrera que muchos también le ponen a uno. Y creo que hay un momento en el que incluso uno como que se llega a frustrar. Venís, te sentás y decís, no, realmente no voy a poder, no lo voy a poder hacer, pero tiene que llegar a ese momento donde agarres el valor y te levantes y le des. O sea, porque para tener éxito, cuando te pasen estas situaciones, bueno, normalmente intentas huir de esas situaciones que te amenazan, ¿verdad? Pero el éxito está en cuando nosotros decidimos huir, pero hacia el frente, hacia una transformación. Ok, estoy viendo una barrera frente a mí y ¿qué hago? ¿Me regreso? No, porque mi objetivo está detrás de esa barrera. Entonces yo tengo que buscar cómo huir hacia el frente de esa barrera. O sea, ya sea que la voy a rodear, ya sea que voy a saltarla, ya sea que me voy a pasar por debajo, pero tengo que enfrentarme a esa barrera de alguna manera. Y si queremos llamarlo como huir, pues llamémoslo huir. Pero esa huida la vamos a transformar y le vamos a meter una mentalidad diferente. Y eso es lo que pasa. Muchas veces las barreras se crean, Daniel, porque te lo dijo una persona, porque te lo dijo la sociedad. Y hay una historia que me encanta realmente, que se menciona también en el libro que estaba leyendo y él menciona que está con su hijo y, y entonces están en el parque y le dice, papá, ¿qué es más fuerte, el viento o la tierra? Entonces el papá o sea, quedó ahí como atónito, no había qué contestarle y le dijo, pues no sé, descubrámoslo, le dijo. Entonces le dice, agarra una piedra y tírala al viento y mira qué pasa. Y después agarra una piedra y se la tiras al suelo y mira qué pasa. Entonces el niño lo hizo, pues tiró una piedra al viento y vio que el viento no sufrió ningún daño.
tiró una piedra al suelo y vio que se levantó tierra. Entonces le dijo, papá, yo creo que es más fuerte el viento, porque el viento no sufrió ningún daño y la tierra sí. Ahora, si nos ponemos a analizar, para nosotros como adultos ya tenemos una percepción de cómo son las cosas. Incluso estoy seguro que el 90% de los que nos están escuchando nunca se habían puesto a pensar que es más fuerte si el viento o la tierra. Y al final el tema de discusión no es realmente qué es más fuerte, es realmente cuáles son las preguntas que nos estamos haciendo nosotros y cómo estamos haciendo para resolver esas preguntas. En este caso serían esas barreras. ¿Cuáles son esas barreras que nos estamos poniendo? ¿Estamos siguiendo lo que la sociedad nos enseña cómo debe ser o lo vamos a experimentar? Porque desde niño te dicen el fuego te va a quemar, entonces aprendes a que no tenés que meter la mano al fuego. Desde niño te dicen si te tiras agua te vas a mojar y te vas a enfermar y te vas a poner mal del pecho, pero no lo experimentamos porque ya nos dijo la sociedad que no tenemos que hacerlo. Ok, y pongo ejemplos así bien random porque luego los podemos asociar y los que están escuchando se pueden asociar estas analogías a su propia vida y decir qué cosas estoy haciendo y las estoy haciendo porque la sociedad dice que se debe hacer así. Mira, me encanta lo que estás diciendo y te voy a decir por qué. Lo del fuego. No toques el fuego porque te vas a quemar. Ahora te pregunto, ¿el fuego te puede dar calor? ¿Qué tal si estás en una montaña, te estás muriendo del frío? Puedes hacer una fogata. ¿Qué tal si tenés que cocinar y no tenés una estufa? El fuego te puede permitirlo. Entonces me encanta la analogía que haces en el que decís, la sociedad nos ha dicho, no toques porque es malo, pero se puede encontrar otras cosas como el cocinar, como darnos calor, como eh, dar refugio también, o sea, en las fogatas o las chimeneas. Entonces, me encanta esa analogía que vos das y por eso es importante como un poco tener perspectiva. Vos dijiste algo de que muchas veces las limitaciones nos las ponen otras personas. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué podemos hacer para, como emprendedores, eh, cuidarnos de no escuchar las voces equivocadas y seguir adelante o emprender? Porque muchos de los riesgos de innovar, perdón, es qué tal si yo innovo y pierdo lo que ya tengo. Entonces, ¿qué crees que puede hacer el emprendedor para ir innovando sin necesidad de poner en riesgo lo que ya ha construido? Bueno, para empezar, y vos tenés un poco más de conocimiento con eso, pero sabemos que en todo hay un riesgo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa con los riesgos en el mercado y qué pasa con los riesgos en todo lo que hacemos? Entre más riesgos hay, es más grande la posibilidad de un gran beneficio. Entre menos arriesgas, es menos el beneficio que vas a obtener. Entonces, eh, en este mundo existen o existimos diferentes tipos de personas con diferentes perspectivas del riesgo. Y hay personas que son más arriesgadas y que deciden, no, yo voy con todo y vamos Sí. a ver qué pasa. Y hay otros que dicen, no, ¿sabes qué? Me voy a ir a la segura, voy a vender este producto que yo sé que se vende en el mercado y mejor gano poco porque como está saturado el mercado de eso, pero voy a ganar algo y me voy a mantener estable. Entonces está ese riesgo, ¿verdad? Y por ejemplo, en proyectos, nosotros trabajamos con una matriz de riesgos y nosotros venimos y agarramos un proyecto y comenzamos a agarrar y a inventarnos todos los riesgos que se te puedan ocurrir de por qué puede fallar el proyecto. Y eso es una buena estrategia para ustedes emprendedores. Eh, Agarren su proyecto y comiencen a enlistar en qué puede fallar. Y al lado le ponen qué tan probable sea que ese riesgo se dé y qué tanto sería el impacto que ese riesgo tendría en su emprendimiento. Entonces,
valórenlo en 3 etapas, bajo, medio, alto. Y van a comenzar a ver cuáles son los riesgos que, aunque sean altos, o sea, que hay una posibilidad alta de que vaya a pasar, no nos van a impactar fuertemente en nuestro proyecto, en nuestro emprendimiento, porque no van a provocar que se cierre nuestro emprendimiento. Pero hay algunos van a pasar el opuesto a eso, que vamos a tener riesgos, que es baja la probabilidad que pase, pero si llega a pasar, se nos fue todo. Entonces, ¿qué haces con cada uno de estos? Enlistas todos, les pones la probabilidad, el impacto y buscas formas de mitigar estos riesgos. Me encanta. Y los riesgos, Daniel, no siempre son negativos. O sea, tenés riesgos positivos, porque puedes decir, ok, en este proyecto, en este emprendimiento, si hago esto, voy a lograr incrementar mis ventas en un 200%. Y ese es un riesgo, solo que positivo. Claro. Entonces, tenés el riesgo, ya sea negativo o positivo, tenés la probabilidad, tenés el impacto y tenés una estrategia de mitigación. Entonces, con esa estrategia de mitigación, ¿qué vas a hacer? Entonces, por ejemplo, eh, voy a vender por WhatsApp. ¿Qué riesgo puede haber de que venda por WhatsApp? Pues que mis clientes no tengan WhatsApp, porque estoy apuntando a un mercado de personas mayores que no les gusta esa tecnología. Ese es un riesgo, ¿me entendés? Que ese mercado salga. ¿Qué tan probable es que el mercado que estás acotando ingrese en ese rango? Digamos, bajo, porque no creo que entre, en verdad. ¿Cuál sería el impacto? No, también sería bajo, pues, o sea, si son pocos, me van a impactar poco. ¿Y, y cuál sería la estrategia de mitigación? No, pues ver cuáles son las redes sociales que más utilizan o crear una rutina de llamada telefónica para ofrecer un producto a este tipo de personas que tenemos en nuestra cartera de clientes. Entonces, ¿qué? O sea, ya creaste un plan de contingencia, ya lo valoraste porque dijiste, este es el impacto que me puede dar, esta es la probabilidad y esta es la forma en la que puedo mitigar ese riesgo. Entonces, puedo atraer esos clientes también. Entonces, es muy importante tener o crearse esta matriz de riesgos eh, para poder solidificar esos cimientos de nuestro emprendimiento y reducir estos riesgos de que innovar nos provoque el cierre o el derrumbe completo de nuestro emprendimiento. Me encanta lo sencillo que lo hiciste ver. Cuando me decís matriz de riesgo, alguien que no conoce de manejo de proyectos, ¿qué carajo está hablando? No tenés ni idea de lo que está hablando ni qué significa. Pero cuando me decís, es identificar los riesgos y un plan de contingencia para mitigarlo. Eso es decir, si pasa esto, yo haría esto. Así Ahora, es. me encanta mucho y te voy a explicar por qué. Porque eso prepara al emprendedor a ser proactivo y estar preparado antes de que venga la crisis. Y muchas veces como emprendedores somos reactivos a todo lo que pasa y nos volvemos apagafuegos. Yo llevé una clase en la universidad, en el INCAE, que se llama Gerencia en tiempos de crisis. Y una catedrática dijo, las crisis se solucionan antes de que vengan. Y ahorita que me decís vos la relación de la matriz de riesgo y todo lo que ustedes ven, yo digo, es cierto. O sea, uno tiene que estar preparado antes de que venga para saber qué es lo que va a pasar. Y algo importante es la comunicación. Y creo que las redes sociales también han tomado parte de eso. Eh, Ahora hay que ser real y ser sincero con los clientes, porque el poder de las redes sociales es poderoso. Es grande ese poder, te golpea fuerte y tienes razón, o sea, tenés que ser sincero y para que no te veas acorralado, porque pasa, Daniel, vos venís, creas un producto y no querés perder ese cliente, entonces vos le decís, mire, sí lo puedo hacer. No, es que tengo 20 proyectos atrás, pero
pero sí, o sea, no se preocupe que como sea, yo le hago eso. Y terminas faltando. Sí, Y por consiguiente, la herramienta core de esto es, lo voy a postear en Facebook, este man me dijo que podía hacer esta orden, no lo pudo hacer, después me bloqueó de WhatsApp y, no, suena gracioso y suena tonto, pero es la verdad. O sea, métete a Facebook y métete a las páginas de ventas y se ve, de 10 productos que venden, 3 publicaciones fueron denunciando a alguien que quedó mal, va. de acuerdo. Yo creo que es bien importante como emprendedores conocer también sus capacidades máximas, sus cuellos de botella, cuál es su tiempo de ciclo. Y eso es que ustedes puedan saber, en 8 horas yo puedo producir tanto. Vámonos a un ejemplo sencillo. Si yo doy tutorías y mi tutoría dura 1 hora y yo me dedico a tiempo completo y mi hora laboral es 8, bueno, 1 hora, 8 horas tengo de trabajo, podría dar 8 tutorías. Eso podría ser. Ahora, muchas veces como emprendedores no tenemos eso. Y bueno, para los que no conocen, saben que nosotros somos emprendedores, nos gusta estar como probando varias cosas. Y yo me recuerdo una vez que mi hermana tenía una empresa de producción y empezó a venderles a las escuelas en las graduaciones. Y bueno, dijo y ganó el proveerla a todas las escuelas. ¿No te imaginas todas las amigas a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, amasando, haciendo, porque a las 8 les tocaba entregar el producto? Entonces, como emprendedor muchas veces nos pasa. Decimos, sí, 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 podemos, sin contar realmente el tiempo de producción, nuestra capacidad máxima y andamos apagando fuegos. Al final lo logramos y fue un éxito. Y uno subiendo y nos pusimos la camiseta del uniforme ahí, pero desvelados, cansados, o sea, fue un éxito. Pero yo creo que es importancia de tirarse y de decir eh, a los clientes, ¿sabes qué? Y a veces siento yo que el cliente, a pesar que es exigente, te respeta. Cuando le decís, mira, ahorita quisiera hacértelo, te lo puedo dar mañana, hoy no puedo. Creo que te respeta un poco más cuando le decís, sí, 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 déjelo. Y después a las 5 no le contestás, 6 no le contestás, 7, y después te va a tocar el timbre, ay, no me ibas a dar esto. Entonces, Sí, háblame. sí, lo que pasa, Daniel, es lo que hablaba, ¿verdad? Es el hecho de ser sincero. Vaya, me ha pasado que encargo algo, me dicen en 30 minutos va a tener su pedido. Y yo, no sé, pero lo he hecho y le digo, seguro que en 30, y si mejor lo dejamos en 40 para que no me quedes mal. No, es que hasta menos de 30 minutos voy a tardar y ya va a ver. Y resulta que no. Llegó Pasó que las... había tráfico, pasó que X, Y, estaba lloviendo, ¿verdad? No sé. Y no te llegó en los 30 minutos. ¿Entendés? Entonces me vas a tener a mí, y así soy, me vas a tener ahí llamándote, diciéndote, hey, y entonces me diste en 30. Todavía te di chance de que me dieras 10 minutos, de darte 10 minutos más y me diste que no va. Sí. Entonces, muchas veces, primero, tenés que aprender a ser sincero con el cliente, pero para ser sincero con el cliente, tenés que ser sincero con vos mismo. Uf, qué buenísimo. Y tenés que crear conciencia en lo que sos capaz y lo que no sos capaz de hacer. Y nosotros estamos muy amarrados o por decirlo de una manera diferente, le tenemos miedo a decir que no. Sí, cierto. Porque si yo le digo que no al cliente, entonces el cliente va a buscar otra persona, a otro proveedor y me va a sacar a mí de la jugada. Pues entonces nos da miedo decir que no. Pero es preferible que mi cliente me deje porque yo le dije, mira, no voy a poder, a que yo le diga, sí puedo y mi cliente me deje porque yo le quedé mal, pues. De acuerdo. Entonces, el cliente que vos le dijiste es que no, y que se fue con otro proveedor, es posible que más adelante te vuelva a buscar
y que vos podás en ese momento sí atender la necesidad de ese cliente. Pero al cliente que vos le quedaste mal, no te va a volver a buscar nunca. O sea, es un cliente que ya perdiste. Y aparte de que lo perdiste, es un detractor, pues, o sea, Claro, va a comenzar a decir, no, esta persona me quedó mal, yo no le recomiendo, y, y es un detractor para tu emprendimiento. Entonces, ahí hay un riesgo y tu mitigación tiene que ser evitar, o sea, el decir que no a veces. claro. Decir que no a veces es bueno, no Sí, siempre hay que ser positivo, pues. de acuerdo. De acuerdo, no, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahorita que me decís eso, ¿cómo podemos evitar para que el cliente, en vez, si yo le llegara a decir que no, se vaya con la compañía, con otra compañía, y es tener una propuesta de valor única? Puede ser que seas el mejor, puede ser que vos des un servicio que las otras empresas no den, o puede que seas el más barato. Entonces, si vos te puedes diferenciar de tu competencia y que sea, o sea, que bien identificable, eso te puede ayudar, ¿me entendés? Que aunque haya competencia, la gente decida comprar a vos. Y yo creo que es un reto para los emprendedores innovar. Yo creo de que depende de qué también quieren dormir en las noches, pero también sé que la innovación es importante. Y algo que yo me llama la atención es una frase de Charles Darwin que dice que el animal que sobrevive no es ni el más fuerte ni el más rápido, sino el que mejor se adapta. Entonces tenemos que ver las tendencias y adaptarnos. Sí, de acuerdo. Tenemos que adaptarnos, pero también, y volvemos al orden, ¿verdad? Esa adaptación es caos, pero midámoslo. Eh, porque un exceso de caos o un exceso de tratar de adaptarnos a todo nos puede llevar a que todo se derrumbe. Y el privarnos de adaptarnos también nos puede llevar a que todo se derrumbe también. Entonces, hay que medirnos y hay que ponerte y decir qué tanto me puedo arriesgar Claro, y, y comenzar a hacer, a trabajar con esa matriz de riesgos y decir, ok, tengo esta idea. Pensemos todas las formas en que el universo puede jugar en mi contra y definamos qué probabilidad hay, a juicio de expertos, ¿verdad? De que eso me pueda afectar. Y yo me voy a ir adaptando, pero yo tengo que también saber que muchas veces voy a tener un riesgo alto, pero lo que voy a ganar vale la pena el riesgo. de acuerdo. Entonces, hay que saber, porque si vamos a arriesgar mucho y el beneficio es poco, eh, mejor seamos un poquito, o sea, reduzcámosle el nivel en la barra al caos y démosle un poquito más al orden, porque no vale la pena sacrificar eso, ¿verdad? Claro, Entonces, eso te va a ir ayudando, te va a ir ayudando a que esa disrupción, porque esos cambios así son disrupciones, salirte de esa caja. A mí, esa palabra disrupción a mí me encanta, es mi palabra favorita, ¿verdad? Eh, yo creo que nosotros siempre tenemos que ser disruptivos, porque volvemos a la frase que mencionaba anteriormente, si todos somos iguales, entonces nadie aporta algo diferente, nadie aporta valor y seguís siendo simplemente uno más en el montón, pero esa disrupción debe ser medida. Eh, ¿Qué te recomiendo para saber? Entonces, empapate de lo que estás pensando, analizarlo, estudiarlo, consultarlo. Eh, si trabajas con una persona experta y en finanzas, por ejemplo, y tu iniciativa va a impactar finanzas, entonces preguntarle a la persona de finanzas, ¿qué opinas de esto? Porque eso es otra cosa que pasa, ¿verdad? El emprendedor siempre tiene la razón y como yo soy el único que tiene la visión, creo que toda la vida los demás me van a decir que no por un tema de que no tienen mi visión.
pero no siempre, o sea, siempre hay que escuchar esos consejos y tenés que ponerlos en una balanza y vas a saber qué consejos tenés que tomar en cuenta y qué consejos no tenés que tomar en cuenta para tomar esas decisiones importantes, pues, en cuanto al riesgo que vas a tomar y, y qué tanto caos y qué tanto orden le vas a dar a tu emprendimiento. Me encanta, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Tengo un lema que es todo lo que suma, todo lo que multiplica. Lo que resta y divide, no tengo tiempo. Entonces, como emprendedores, tenemos que enfocarnos en todo lo que crezca, todo lo que sube. Te agradezco mucho, Andrés, tu tiempo. Espero que sea la primera de muchas sesiones. Creo que dijiste aportes muy valiosos para los emprendedores, incluso para mí, porque te voy a ser sincero, cuando decís matriz de riesgo, intimida un poco. Para quien no conoce Project Manager, gerencia de proyectos sí es como, pero al explicarlo, yo creo que todo emprendedor puede tener un plan de contingencia de los riesgos que puede tener. Así que muchísimas gracias, Andrés, y espero que nos podamos volver a reunir más adelante. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Y bueno, a los que nos escuchan, muchas gracias también por tomarse el tiempo de escucharlo, llegar hasta este punto. Y solo para terminar, pues también tengo ahí como mi frase lema, que la traigo desde que estaba en el colegio, y es que el límite está en tu mente. No hay nada que te pueda limitar más que vos mismo. Entonces, esas barreras, las únicas barreras que no vas a poder botar son las barreras que vos mismo te pones. Entonces comenzar a quitarte esas barreras, comenzar a perseguir tus sueños, tus ideas, asesorate, eh, estudialo, investigalo, para que tengas un soporte de lo que estás haciendo y también no te vayas a ciegas, pues. Pero sí, el límite está en tu mente, lo que se te ocurra que puedas hacer, que querés hacer, o sea, lo puedes lograr. Hay una forma en algún momento, en algún lugar, hay alguna fórmula, alguna manera de poder lograrlo y, y pues estamos a disposición para encontrar esa fórmula, para encontrar esa manera y ir abriendo espacio entre esa vasta imaginación que tienen los emprendedores, ¿verdad? Y esa vasta también hambre de conquistar esos sueños que tienen. Entonces, muchas gracias y éxitos.